Veamos qué pasa en el punto 1158 y 1159, donde tenemos que realizar este mismo tipo de análisis, pero para las otras zonas en donde también se midió la densidad ósea. Para ello nos vamos a mover a esta otra hoja para poder hacer los otros cálculos y los otros análisis también. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular las diferencias de densidad ósea en las otras dos zonas que nos faltan, que son el cuello femoral y el eje femoral. Recuerden que las diferencias siempre se hacen entre la hermana que es fumadora más severa menos la hermana que no es fumadora o que es una fumadora leve. Esas diferencias ya las tengo calculadas acá. Lo abrimos esto. Ahí están. Bueno, acá están todas calculadas entonces. Y ahora, nuevamente igual que hicimos antes, lo que tenemos que hacer es plotear todos estos datos versus el consumo de tabaco o las diferencias en la cantidad de paquetes de cigarrillo consumidos por año. Arriba a la izquierda tenemos el 1157, que es el mismo que vimos recién. Arriba a la derecha tenemos el gráfico del ejercicio 1158, donde teníamos que hacer el mismo análisis de regresión, pero en lugar de utilizar la densidad ósea en la columna lumbar, tenemos que usar la densidad ósea del cuello femoral. Y abajo tenemos el gráfico del ejercicio 1159, donde usamos la densidad ósea del eje femoral. Vamos a ver que tenemos tres coeficientes de determinación bastante bajos. El más elevado sería este, en este caso para el ejercicio 1158, donde tenemos un coeficiente de 0,09, y uno mucho más bajo para el 1159, donde tenemos 0,01. Bueno, ahora sí, entonces, comparando un poco lo que vemos en los tres gráficos, podemos observar que tenemos comportamientos bastante semejantes en los tres, aunque sí es verdad que es un poco más pronunciado o más definido en algunos, como en los dos de arriba, por ejemplo. Acá los datos están un poco más dispersos y vemos que inclusive la recta de regresión está bastante más horizontalizada. Recuerden que cuando la recta de regresión está en posición horizontal, me está hablando de que no hay relación entre las variables que estoy graficando, ¿sí? Que no habría una buena correlación. Pero a pesar de eso, podemos ver comportamientos similares en todos los casos. Vemos correlaciones negativas en los tres gráficos, algunas más pronunciadas, como en las dos de arriba. Y en general también vemos que a medida que aumenta la diferencia en el consumo de cigarrillos, disminuye la diferencia en la densidad ósea. Eso se observa principalmente en estos dos ejemplos, en el 1157 y 1158, en donde vemos que cuando ambas hermanas fuman cantidades similares de cigarrillo, y por lo tanto las diferencias en el consumo de tabaco son bajas, la densidad ósea puede adoptar valores más variables, ya que a veces la hermana que menos fuma tiene densidad ósea más alta, pero otras veces ocurre el caso contrario. Sin embargo, cuando las diferencias entre la hermana más fumadora y la no fumadora o fumadora leve se acentúan, ¿sí? Es decir, cuando tenemos las diferencias más elevadas, vemos una tendencia más clara hacia valores negativos en la diferencia de densidad ósea, ¿sí? Tenemos todos valores generalmente por debajo del cero. Y esto significa que la hermana que consume mayor cantidad de cigarrillos suele tener también una densidad ósea más baja. Además, otra conclusión que podemos obtener del estudio de estos gráficos es que sin importar la zona que estemos mostrando para estudiar la densidad ósea, podemos observar comportamientos semejantes, ¿sí? En todas ellas. Obviamente, en algunas, como el cuello femoral principalmente, este comportamiento se ve de forma más pronunciada. Si nosotros tuviéramos que elegir cuál es la mejor zona para poder observar este comportamiento y muestrearla, sería sin duda la descrita en el gráfico 1158, que es el cuello femoral. Y si tuviéramos que decir cuál es la zona en donde este comportamiento no se observa de una forma tan directa, digamos, sería el 1159, en donde se toman las muestras en el eje femoral o en la diáfisis del hueso. Por último, no hay que olvidarse que en los tres casos tuvimos R cuadrados o coeficientes de determinación bastante bajos. Eso nos estaría diciendo de que a pesar de que vimos este comportamiento, esta correlación negativa en todas las zonas muestreadas, nos estaría diciendo que la diferencia en la densidad ósea no está totalmente explicada o únicamente explicada por la diferencia en el consumo de tabaco, sino que seguramente deben haber otros factores que hay que estudiar, ya sea el consumo de alcohol o el consumo de cafeína o algún otro, que
quizás influya también en el comportamiento de la densidad ósea. Así que seguramente para entender este problema un poco con mayor detalle habría que realizar estudios posteriores involucrando estas u otras variables.